no es nada fácil. Es un tema que nos repercute a todos, de aquí nadie escapa. Es un tema que la Iglesia de Dios tiene que asumir como la realidad y es tener coraje. Un día 2 niños estaban patinando en un río, se había convertido en un lago, perdón, se había convertido en una pista de patinaje, se había helado completamente. La tarde era muy fría, muy gris, muy oscura, pero los niños, como niños, se divertían igual, no les importaba el color de día, tenían sus patines y estaban de un lado para otro riendo, cayéndose, levantándose, haciendo piruetas, estaban muy, pero que muy alegres. Pero hubo una zona del río, del lago, perdón, que estaba un poco débil con el hielo y se rompió y un niño cayó en el hielo. Estaban solos, no había nadie por allí. Su amigo cuando lo vio caer en el hielo, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente acudió al lugar patinando, se tiró al suelo, frenó, intentó buscarlo, no lo veía y veía una capa de hielo y su amigo gritando. Buscó al niño por todas partes, no encontró a nadie, se quitó su patín que tenía una cuchilla de metal y comenzó a darle golpes hasta que comenzó a rajarse el hielo. Hubo una pequeña apertura, sacó fuerza de no se sabe dónde, levantó el hielo y sacó al niño. Inmediatamente, de repente, apareció gente por allí, llamaron a la ambulancia, llamaron a la policía, llamaron a los bomberos y uno de los oficiales de los bomberos quedó asombrado porque vio la espesura del hielo, quedaron asustados y se preguntaron entre ellos cómo era posible que ese hielo se hubiera roto. Porque dice que era imposible que lo hayan podido romper con una pequeña piedra, con unas manos tan pequeñas como la de un niño, y comentaban eso entre ellos. Pero había un hombre que estaba por allí que los niños no habían visto, que habían visto todo aquello, y el hombre dijo, yo sé cómo pudieron hacerlo, yo sé cómo pudieron hacerlo. Dice, pudo hacerlo ese niño, porque el niño vio que nadie estaba a su alrededor y consiguió hacerlo él. Yo creo que esto es una historia, es real, pero creo que todos tenemos que preguntarnos una cuestión. ¿Hasta dónde llega nuestro coraje? ¿Hasta dónde llega nuestra valentía? Isaías 40:29 dice, Él, nuestro Dios, da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. ¿Estamos nosotros confiando en ese Dios? ¿En quién confiamos? ¿En quién vamos a poner confianza para este año que estamos ya andando en él? ¿Volveremos a las andadas de confiar en nuestras fuerzas, de confiar en nuestro ánimo que se mueve de un lado a otro? ¿Vamos a estar confiando en lo que nos enseña el vecino? ¿Vamos a estar confiando en lo que nos dicen las noticias? ¿O vamos a estar confiando plenamente en nuestro Dios que nos ama, que nos conoce, que sabe nuestras limitaciones, pero que siempre está dispuesto a ayudarnos, a sacarnos de todo tipo de atolladero? ¿En quién vamos a confiar? ¿Sabes una cosa? Todos, ustedes, yo, toda la humanidad, en algún momento, tarde o temprano, enfrentaremos situaciones muy difíciles. Situaciones dolorosas. Puede que estemos enfrentando incluso situaciones financieras muy difíciles. Puede que no veamos sino 2 bolsitas de arroz en nuestra alacena. Antes habían 7, ahora quedan 2. Algo está pasando. Esto no pasaba antes. Puede ser que estemos enfrentando problemas con las enfermedades que tenemos a nuestro alrededor. Podemos estar enfrentando la muerte de un ser querido. Sí, claro que sí. O incluso podemos estar sintiendo incertidumbre por el futuro que nos espera.
Podemos estar dudando. O quizás tengamos miedo de fracasar por no creer que somos capaces de realizar una tarea específica que nuestro Dios nos haya encomendado. Quizás estemos flaqueando en ese momento. Pero hay algo que quiero que salga de aquí convencido. Y es el hecho de que, sin importar lo que nos cause temor en esta vida, debemos de aprender a afrontarlo con valentía, porque eso es lo que Dios desea. No porque lo desee el pastor, ni te esté retando el pastor. La palabra de Dios veremos ahora cómo nos reta a ser hombres, mujeres valientes, con coraje, intencionales a la hora de desarrollar el plan de Dios, siendo conscientes de nuestra limitación, pero siendo conscientes también del poder de Dios que vive en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del Espíritu Santo? Es Dios y está en nosotros. Está en nosotros. Yo creo que leas conmigo el libro que siempre se utiliza. Yo recuerdo cuando era joven, cuando entré en el departamento de la iglesia jóvenes, que la mayoría de los sermones eran de Josué. No sé por qué todo el mundo pensaba que Josué era para los jóvenes. Cuando Josué no era joven cuando vivió esta experiencia, no era un jovencito, era un hombre ya madurito. Pero todos los predicadores que venían nuevos a ayudar al ministerio de jóvenes, predicaban sobre Josué. Te venía un misionero de fuera, le daba al pastor libertad para predicar. Josué otra vez para los jóvenes. Y diciendo yo después, pero vamos a ver, estos principios bíblicos que dice Josué no sirven para el resto de la iglesia o solamente es para un abanico de edad, de 15 a 35. No, los principios bíblicos se aplican a nuestra vida por completo, al seno completo de la iglesia, a toda la iglesia. Vamos a leer en Josué capítulo 1, del 1 al 9. Josué capítulo 1, versos 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que vayas a hacer un cursillo, no. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya, que el Señor añada bendición a su palabra. Josué, este libro fue escrito hace mucho, pero que mucho tiempo, pero sus enseñanzas acerca de este tema de tener coraje, de tener valor, de tener gallardía, siguen vigentes para nuestro tiempo. Hay dos definiciones que tenemos que tener muy claras y que son antagonistas. La primera definición que tenemos que entender es el temor. ¿Qué es el temor? El temor es un sentimiento incómodo
que abriga nuestra vida, es como una alarma intensa que suena dentro de nosotros cuando enfrentamos un peligro, cuando nos sentimos amenazados o cuando nos sentimos incapaces de evitar o de cambiar nuestra situación. Y Josué sabía muy bien lo que era el temor, porque lo experimentó. Este hombre había, en primer lugar, recibido el hecho de que su gran maestro, su mentor, había muerto, Moisés. Josué conocía al pueblo muy bien. Un pueblo de quejicas, un pueblo llorón, un pueblo rebelde, un pueblo que no estaba conforme con nada, un pueblo que siempre estaba chismoseando por todos lados. Y encima tenía enfrente murallas, un río que atravesar, 7 naciones a conquistar. Sabía lo que era el temor, este hombre llamado Josué. Pero cuando nosotros tenemos ante nosotros un camino abierto, cuando existe la posibilidad de conquistar, es muy lógico que exista cierto temor, que sintamos cierta incertidumbre, pero no hasta el punto de negar con nuestros hechos el poder conquistarla. Porque la podemos conquistar no con este brazo que es del feñique, no con esta altura que no es de un hijo de Anac, ni mucho menos, pero sí con el poder de Dios que habita en nosotros. Pero tenemos que tener en cuenta también que el temor acobarda, el temor paraliza, el temor te hace retroceder, el temor quita la gloria a Dios, el temor hace grandes prejuicios a la iglesia del Señor. Pero por contra la valentía, ¿qué es la valentía? Es la calidad mental, espiritual, hasta incluso física, que nos permite enfrentar el peligro, la situación difícil, la oposición o cualquier desafío de la vida. ¿Cómo? Con audacia. Cada desafío de nuestra vida, con calma y con firmeza, pero sobre todo con la convicción de que nuestro Dios fue el que nos empujó, el que abrió cerrojos, el que tumbó montañas y que nosotros dimos pasos de obediencia. Es lo que tuvimos que hacer. Pero ahora vamos a ver algo muy importante, porque a lo mejor alguno de ustedes puede pensar, pero claro, pastor, usted está hablando de Josué, un hombre que aprendió en las rodillas de Moisés, un hombre que escuchó los truenos del monte, que creo que hasta vio los resplandores allí de los truenos cuando estaba Moisés allá arriba, que escuchó, que vio, que sintió, que logró. Y podemos que incluso casi colocar al nivel de superhombre a Josué, sin darnos cuenta. Pero hay algo que tenemos que mentalizarnos, hacerlo carne en nosotros, y es que cuando nosotros hemos sido recibidos en los brazos de Dios a través de lo que Jesús hizo, cuando confiamos en Él, en su muerte, en su resurrección, no quedó la cosa ahí, sino que hemos recibido el poder para conquistar cualquier tipo de muralla, cualquier tipo de situación, cualquier adversidad, porque el Espíritu Santo, Dios, está habitando en nosotros. Y en Josué quizás el Espíritu Santo estaba a ratitos, a momentos, en necesidades muy importantes. Pero es que el Espíritu Santo está contigo en todo momento, no te va a abandonar. Es por ello que podemos decir que podemos hacer grandes logros para nuestro Dios. El primer logro que podemos ofrecer a nuestro Dios es el rendirnos completamente a Él. Y eso es un desafío. ¿O no es un desafío rendirnos plenamente a Él? Cuesta doblegar esta viga. Cuesta doblegarla.
Pero la palabra de Dios nos dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha dado un espíritu de pusilánime, sino que al contrario, nos ha dado un espíritu, hermano, de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la situación que tenemos que ver frente a nosotros. ¿Quiénes somos frente a Cristo, ante Cristo? ¿Y qué es lo que vemos en este mundo? ¿Qué haremos? Ahora, después de la muerte de Josué, de Moisés, perdón, Dios le encomendó a este hombre pues una tarea muy complicada. No eran 500 personas, no eran 2000, no eran 100,000. Eran 2 millones y pico de personas que tenía que pastorear y colocar en la tierra que Dios les había prometido. No era una tarea nada fácil. Aunque había sido entrenado por Moisés muy bien, él tuvo que haber sentido temor al pensar en la idea de reemplazarlo. No era nada fácil. Sabía lo rebelde, lo cabezota, lo cabezón que era ese pueblo de Israel hasta ese momento. También conocía todos los desafíos que le vendrían a guiar a un pueblo tan grande hacia un territorio lleno de enemigos. Esas tierras muchas veces estaban fortificadas, con grandes murallas. Eran defendidos en algunos de ellos con soldados de gran estatura. Tenían armamento que no habían visto nunca. Tenían carros. Es imposible, podríamos decir nosotros. Y aunque esos obstáculos pudieran parecer insalvables, insuperables, Josué recordó la manera en que Dios había peleado por su pueblo al dividir el mar en dos para que pasaran a salvo y para que el ejército de los egipcios fuera destruido por completo. Ahora, ¿en qué estaba fundamentada la valentía de Josué? ¿En qué estaba fundamentada la valentía de Josué? Nada más y nada menos que en las promesas que Dios le había hecho. Esa era su base, su fundamento, su piedra angular. La valentía que nosotros ahora tenemos como hijos de Dios en el siglo XXI proviene de una relación personal que tenemos con Dios a través de Jesús, su Hijo. También tenemos esa provisión de parte de Dios. Y aunque nuestra situación pueden ser muy diferentes a las que vivió Josué y el pueblo de Israel, las promesas y los principios bíblicos que se enseñan en este pasaje también se pueden aplicar a nuestras vidas. Y tenemos que asumirlos, tenemos que apoderarnos de ellos, tenemos que creer en ellos, tenemos que movernos en medio de ellos. Entonces, hermanos, había una promesa para Josué. El verso 5 nos dice que como estuve con Moisés, de la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nosotros como hijos de Dios, la iglesia del siglo XXI, la iglesia que está situada aquí en Tácol, el Cardonal, también tiene la promesa porque Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. También la tenemos. No estamos solos ante las situaciones difíciles que se nos puedan presentar, hermano y hermana. No estás solo en ese momento tan duro que estás pasando. Está tu Dios que te ama, está tu Dios que te conoce, está tu Dios que te consuela, está tu Dios que te soporta, que te mantiene y que te va a ayudar en todo lo que necesites. Está tu Dios a tu lado. Gloria al Señor. Es por ello que tenemos que evitar poner nuestra mirada en los problemas que enfrentamos. Debemos de confiar en el Señor, el cual siempre es fiel. Nunca nos ha fallado.
Nunca le falló a los patriarcas. Nunca le falló a cualquier hombre o mujer que se mencionara en la palabra de Dios. Ha sido fiel en sus pactos. Ha sido fiel en todo momento. No es un hombre que mienta, es nuestro Dios. Es el Creador. Es aquel que es consciente de nuestras necesidades y que quiere no solamente suplirlas, sino que traer sobreabundancia a nuestra vida. Ahora, Josué tenía una responsabilidad. Ahí ya es cuando ya empezamos a decir, ¿qué será ahora, pastor? ¿Qué me querrá decir? Verso 7. Solamente te pido, Josué, esto. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Pero para qué? Para pegarle un navajazo al gigante, para pegar una pedrada a aquel que está en la torre, para cortar, para hacer, para dirigir. ¿Para qué tengo que ser muy valiente? Fíjate lo que dice la palabra aquí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, nos dice el versículo 7. Es decir, aquí vemos que nuestro Dios, nuestro amado Dios, no le dio, hermanos, unas enseñanzas de la escuela militar, de los paracaidistas, ni de los boinas verdes. No le dio unas enseñanzas de guerrillero, no le dio unas enseñanzas de armamento especial, no les dio noches de supervivencia, no les dio nada de eso. Nada de eso. Dios no le dio a Josué un plan militar para alcanzar la victoria. Solo podía obtener el éxito al mantener su mirada en el Señor y hacer otra cosa que nos cuesta, exactamente lo que nos pide, lo que le había encomendado el Señor a Josué. Esa tarea solamente puede ser terminada por medio de lo que se llama la obediencia. Dilo conmigo, obediencia. Obediencia. Obeyed en inglés. Obediencia. Obediencia. ¿Cuántos conocen esa palabra? ¿A cuántos les gusta esa palabra? Bueno, vamos a dejarlo así. Obediencia. Esa es una buena disciplina que nos toca lidiar cada día. Cada día, cada momento. Pero este es el mismo plan, exactamente el mismo plan que Dios nos da a nosotros para alcanzar cualquier tipo de victoria. Cualquier tipo de victoria. Debemos de hacerlo todo conforme a su voluntad, según Él nos pida. Recordemos que el éxito que Dios nos promete no va a ser el mundo lo que el mundo nos va a ofrecer. No va a ser el mismo tipo de éxito, va a ser superior. Quizás no va a ser el que estamos buscando, va a ser superior. Quizás no va a ser tan bonito como que pensamos, va a ser mejor. Pero tenemos que obedecer. Obedecer. Ante sus ojos, el éxito consiste en llevar una vida de obediencia en el Señor para que el Señor pueda usar tu testimonio para darle más gloria a Él. Si tú obedeces, hay milagro, hay solución, hay conquista. Y eso dará más gloria a nuestro Dios. Más gloria a nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la clave para la valentía? Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a algunas cosas, no, a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Es decir, la clave para obtener valentía ante las tareas que nos pueden parecer súper difíciles, complicadas, se encuentra en reflexionar en la palabra de Dios diariamente. Y esto incluye acción por nuestra parte. Ya no es el Josué, estate quieto, espera, sino ahora es esto. Ya no es iglesia que espera en mí, sino ahora tienes que moverte para que venga esa situación a tu vida y puedas darle gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Leer. Leer la Biblia. ¿Saben lo que es la Biblia, no? Aquí está la mente de Dios, el corazón de Dios, aquí está la voluntad de Dios. Y está todo plan estratégico. Aquí está cómo conseguir al novio, a la novia. ¿Quién tiene que ser ese novio, esa novia? ¿Con quién debes de casarte? ¿Con quién no debes de casarte? Aquí está. ¿Es bueno el adulterio? ¿Es malo el adulterio? ¿Es bueno entrar en rebeldía? Aquí te lo dice todo, todo está aquí. ¿Cómo conseguir que se mueva la mano de Dios? La oración, aquí está todo, todo está aquí para nosotros. Absolutamente todo. Por lo tanto, leer. Es muy importante conocer lo que Dios ha permitido escribir aquí a los autores sagrados, como los llaman, en este libro, para que nosotros podamos gozarnos en él, participar en él y movernos en él. Movernos en él. Pero no solamente tenemos que leerla, sino que también tenemos que creerla. Creerla. Creer lo que dice. También debemos creer en su palabra y en las promesas que Él nos da. Pero no solamente leerla y creerla, sino que también tenemos que reflexionar en ella. Es decir, pararnos un momentito y decir, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué me quieres decir? La pastora y yo por la mañana nos levantamos, tomamos un café, nos ponemos a leer y siempre la ve apuntando cositas y mira lo que está. Yo no había pensado en esto y aquello. Y cuando reflexionas y paras, el Señor habla. Habla, lee. Estudia la palabra, cree en ella, pero también reflexiona. Mira a ver qué te está diciendo. Tenemos que reflexionar en esas enseñanzas que nos da la palabra para poder comprenderlas, dejarnos guiar por ellas. Y ahora vienen dos disciplinas más en las que el pueblo de Dios suele fallar. Podemos leerla, podemos creerla, podemos reflexionar en ella, hasta ahí llegamos bien con fuerza. Pero cuando tenemos que aplicarla, es cuando flageamos todo, es cuando nos cuesta más. La aplicación. Tenemos que aplicar lo que hemos leído, lo que hemos creído y lo que hemos reflexionado en nuestra vida para que produzca no solamente un efecto intelectual, sino espiritual, integral en nosotros, nos transforme a la imagen de Jesús y podamos producir lo que Dios quiere que produzcamos en la calle, que es ser sal y luz en la tierra. Leerla, creerla, reflexionar, aplicar. Pero hay otra tarea más y es obedecerla. Esta también cuesta un montón. No solamente tenemos que conocer lo que dice la Biblia, sino que también tenemos que estar dispuestos a obedecerla. Miren, nada se puede comparar con lo que nuestro Dios ha trazado para nosotros. Pero Dios es sabio y no nos muestra la película de lo que hay en medio, sino que tenemos una vida de triunfo, de victoria, aún a pesar de las pequeñas tormentas como la que pasamos, la Filomena esta, ¿cómo se llamaba? Filomena o Faturia, ¿cómo es? Filomena. A pesar de los filomenos que nos vengan, nuestro Dios tiene grandes cosas para nosotros. Aún en medio de los filomenos aprendemos. Aprendemos. Entonces, hermanos,
si reflexionamos en la palabra diariamente, obedecemos sus instrucciones, puede ser incluso que no seamos bien vistos por la gente de la calle como personas exitosas. Mira los locos estos, con ese libro que es más viejo y todavía siguen argumentando lo mismo que dijeron hace 2000, 4000 años, siguen diciendo lo mismo. Pueden pensar mucho de nosotros toda esa gente. Sin embargo, nuestro Señor es nuestro juez. Nuestro juez, al que un día tendremos que rendir cuenta por nuestra vida. Y cuando nuestro Dios nos dice que meditemos en su palabra de día y de noche, no nos está pidiendo que dediquemos horas y horas y horas como los ascetas metidos en una cueva meditando. No, no está pidiéndote eso, hermana, no tengas problemas. No te está pidiendo que tengas ayunos de 39 días. No te está pidiendo que tengas ayunos de 64 días para batir el récord. No te está pidiendo nada de eso. Te pide que asumas las disciplinas espirituales para que puedas salir triunfante, para que puedas darle gloria a Dios. Te pide que por lo menos leas la Biblia 10 minutos, 15 minutos al día para que puedas saber lo que hay en la mente de Dios y esa mente te conduzca y te ayude a salir de la problemática que tienes tanto con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con el perro, con el vecino, con el gato, con cualquier persona que tengas, para que tengas libertad a la hora de tomar decisiones de decir qué trabajo tomo y qué no trabajo no tomo, hago esto, no hago aquello. Tenemos que tener, hermanos, no solamente el poder de Dios, sino la capacidad de tener pensamientos de lo alto. Y el que puede tener pensamientos de lo alto es el que está cerca de Dios, el que conoce a Dios. Y el que conoce a Dios es aquel que come su palabra, se deleita en ella, le obedece, actúa, hace, no hace, deja de hacer, pero vive acorde a los designios del cielo. Al reflexionar en la palabra estamos reconociendo que necesitamos su ayuda porque no somos lo suficientemente sabios o fuertes para dirigir nuestra vida. Y si lo hacemos, nos va a capacitar para vivir con éxito de acuerdo al precioso plan, al precioso propósito que Dios ha trazado para tu vida y para mi vida. Para la vida de la iglesia. Ahora vemos que, si continuamos leyendo en el capítulo, vemos que hay en el verso 8 una advertencia muy grande para Josué de parte de Dios. El Señor de manera específica le dijo a Josué lo que tenía que hacer para lograr el éxito, ya lo hemos visto. Y en el versículo 8 dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí vemos de nuevo que aparece Doña Obediencia. Es crucial para nuestra vida. Es muy importante. Porque cuando nos fijamos, los métodos de Dios no siempre nos van a parecer razonables, ¿o sí? Somos realistas también. Hay veces que nuestro Dios nos dice cosas y nos quedamos asombrados. Un poco, ¿será esto verdad? ¿No será verdad? ¿Esto es para mí, Señor? Yo es que hasta ahí no llego, Señor. Yo, ¿de verdad que es para mí? Y comenzamos a dudar. No siempre nos va a parecer razonable lo que nos pida. Pero cuando el pueblo de Dios se acercó a Jericó, el Señor, ¿qué hizo? Le dio una estrategia muy poco común. Muy poco común. Le dijo que tenía que marchar con todos los con los quejicas, con todos los quejumbrosos, con toda la gente caminando. Eso. Le dijo que tenía que estar una vuelta diaria, en silencio, tranquilito, durante 6 días, y luego cuando llegara el 7º día, al final, a la última vuelta, todo el mundo tenía que romper en gritos. ¡Guau! Los locos de la colina. ¡Guau!
los centinelas dicen, pero mira, ¿qué hacen los tipos estos que están haciendo? Y en ese momento yo me puedo imaginar cómo comienza a reventarse las piedras, a rajarse las murallas, a caer todo aquello. Y lo que inicialmente empezó como una burla, acabó como un lamento, un lloro tremendo para aquel pueblo. Pero porque el pueblo obedeció, Dios les dio la victoria. Extraña, muy rara. ¿Cuántas cosas te habrá pedido el Señor extrañas para tu vida, para que las hicieras y desististe? Y no viste el milagro, no viste lo que Dios quería darte. No sabemos cuántas cosas habrán pasado por no haber creído y no haberlas hecho, no sé. Pero estoy seguro de una cosa, si Josué no hubiera seguido las instrucciones de Dios, no habría tenido éxito. Ninguno. Nosotros también, de la misma manera, debemos de confiar en el Señor y obedecerle con coraje, con valentía, con gallardía, sin importar lo que nos pida. Y hay algo que quiero anunciarles a todos aquellos que tienen unas agendas tan apretadas. Jóvenes, no tan jóvenes, ancianos, trabajadores, no trabajadores. Nuestro Dios nunca nos va a dar un horario tan lleno, que nos impida estar un tiempo con Él. Dejémonos de excusas y busquemos al Señor si queremos ver su gloria. Dejémonos de excusas si queremos ver nuestra casa cambiar, nuestra ciudad cambiar, nuestro país cambiar. Dejémonos de excusas. Dejémonos de ser quejumbrosos como ese pueblo y pongámonos a trabajar creyendo lo que nos dice la palabra. Porque es al poner nuestra mirada en el Señor y al avanzar obedientemente que tendremos éxito en lo que el Señor nos esté pidiendo. Yo estoy seguro que el Señor te ha puesto algo en tu corazón para hacer este año. Yo no lo sé, pero sí sé que tú lo sabes y Él también. Solamente el Señor te pide una cosa, que seas fuerte, valiente, esforzado, que uses su palabra para tomar las decisiones correctas. No te dejes llevar por el fufa, ni por lo que dijo el fofó, ni por lo que dijo Miliki, ni nada. No te dejes llevar por nadie. Déjate de llevar por lo que dice la palabra de Dios. Escucha la voz profética que está en la palabra de Dios. Escucha el consejo de Dios. Escucha a los apóstoles que están escribiendo a las iglesias para que sepan cómo conducirse y salir airosas. A pesar de persecuciones, a pesar de enfermedades, a pesar de todo aquello que les rodeaba en aquel momento, salieron victoriosas. Muchos pasaron por la guillotina, muchos pasaron por espada, pero fueron triunfantes mirando hacia su Salvador. Bendito sea el Señor, no tenemos estos tiempos tan difíciles nosotros, pero tenemos que aprovechar ese tiempo de paz que tenemos, donde no hay ciertas persecuciones y podemos predicar el Evangelio y vivir como hijos del Rey. ¿Cuál es tu mayor temor en la vida? ¿Lo has llevado a la presencia de Dios? ¿Qué papel ha tomado la Biblia a la hora de acabar con ese problema? ¿O estás acudiendo a psicólogos, o estás acudiendo a abogados, o estás acudiendo al vecino, estás acudiendo al pescadero, al tendedero? ¿A quién estás acudiendo para buscar consejo, para anular ese problema, ese temor en tu vida? Vemos que ese principio tan antiguo que está aquí en el primer capítulo de Josué, son principios también para hoy. Y lo importante es que no tenemos que hacer másters, ni tenemos que hacer posgrados para recibir ese poder superior una vez que somos salvos. Ya ese poder está viviendo en nosotros por el Espíritu Santo. Pero tenemos que darle cabida al Espíritu Santo en nuestra vida.
y dejar a un lado la forma vacía y triste que a veces vivimos. ¿Cuántos quieren vivir en una esfera de milagros? Conozcamos mejor al Dios de los milagros. Hablemos con Él. Señor, yo sé que tú hiciste grandes cosas ayer, pero sé que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Y que puedes hacer ese milagro, salvar a mi padre, salvar a mi amigo, salvar a mi nación, sacarla del error. Tú puedes hacer grandes cosas. Tú eres poderoso, confío en ti. Y que empecemos a hablar palabras que muestren que la promesa de Dios la conocemos y queremos que sea efectiva. Y para ello tenemos que rogarle al Padre en oración, claro que sí, en ayuno, en lo que sea. Pero sobre todo, hermanos y hermanas, acudir a Él. Este año tiene que ser un año en el cual tú estés mucho tiempo en los brazos de Dios, descansando en Él, llorando con Él. ¿Cuánto tiempo hace que tú no lloras en la presencia de Dios? Llorando en Él, permitiendo que todas esas cargas queden allí y permitir que Él te diga: hijo, hija, te amo. Y aunque tú veas que estás sufriendo, yo estoy ahí contigo. Pero quiero que te fijes dónde estás sentado ahora mismo. Estás en lugares celestiales, como dice mi palabra, y las circunstancias quedan abajo. Yo te sostengo, nos dice el Señor, con la diestra de mi justicia. Aunque padre y madre me dejaren, tú me vas a recoger, Señor. Que comencemos a proclamar las verdades, las bondades de la palabra de Dios, para que produzca en nosotros el poder balsámico que alivia nuestras cargas, que quita el dolor, que sana y quita las espinas que nos han clavado o que nosotros mismos nos hemos clavado, guardando rencor por alguien, guardando pensamientos. ¿A quién acudiré, Señor? La palabra nos dice que tenemos que acudir a Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor les dé victoria este año? Acudamos al Señor y seamos fieles en lo que Él nos pide. Yo creo que te pongas en pie, por favor.